Hay personas que no perdieron dinero apostando. Perdieron algo mucho más difícil de recuperar. Perdieron la paz de sentarse un domingo sin sentir el impulso de mirar una cuota. Perdieron la capacidad de disfrutar una conversación sin que una parte de su mente estuviera calculando una combinación posible. Perdieron noches, excusas, promesas, dignidad en pequeñas cuotas. Y lo más grave es que casi nunca se dieron cuenta del momento exacto en que dejó de ser entretenimiento y empezó a convertirse en una jaula. Porque nadie entra al juego pensando, voy a arruinar mi tranquilidad. Nadie abre una aplicación, entra a un casino o hace una apuesta entre amigos, imaginando que ese gesto pequeño, casi inocente, puede terminar ocupando rincones enteros de su cabeza. Al principio parece otra cosa, parece adrenalina, parece una distracción, parece incluso una forma de mantener viva la esperanza, como si el próximo resultado pudiera corregir de golpe todo lo que no salió bien en la vida. Y ahí empieza la trampa. No cuando pierdes, no cuando mientes, no cuando persigues lo que se fue. Empieza antes, empieza el día en que aceptas una idea peligrosísima, que ahí dentro puede haber una salida para ti, que una cuota puede darte alivio, que un premio puede devolverte el control, que un acierto puede compensar el vacío. Pero apostar nunca arregla el vacío. Lo administra por minutos, lo tapa con luces, con números, con tensión. Te da una descarga breve y te deja después un silencio más pesado. Es como intentar apagar un incendio con gasolina y convencerte, mientras ves las llamas crecer, de que esta vez sí está funcionando. Muchos creen que el problema de apostar es perder plata. No, ese es apenas el síntoma más visible. El verdadero problema es más silencioso, más íntimo, más corrosivo. Es que te entrena a vivir pendiente del próximo giro, del próximo partido, del próximo milagro matemáticamente improbable. Te roba el presente prometiéndote un futuro que nunca llega. Y mientras tú miras hacia la posibilidad de ganar, la vida real se va quedando atrás, esperándote en una habitación cada vez más vacía. Lo más cruel del juego no es que te quite, es que te hace sentir que todavía estás a una victoria de recuperarlo todo. Ese pensamiento ha hundido a más personas que cualquier mala racha, porque convierte cada pérdida en una excusa para seguir, cada error en una última vez, cada caída en el prólogo de una supuesta remontada. Y así, sin darte cuenta, dejas de apostar para ganar, empiezas a apostar para escapar de la frustración, del cansancio, de la culpa, de la sensación insoportable de haber llegado demasiado lejos como para admitir que todo fue una mentira. Pero una mentira repetida muchas veces no se convierte en verdad, se convierte en costumbre. Y la costumbre, cuando se mete en la mente, puede disfrazarse de necesidad. Por eso, este no es un discurso sobre fuerza de voluntad. No se trata de decirte resiste, no se trata de pelear todos los días contra un monstruo invencible. Se trata de algo mucho más poderoso, ver con claridad. Porque cuando entiendes la trampa, algo se rompe. Y cuando esa ilusión se rompe de verdad, el juego deja de parecer tentación y empieza a mostrar su verdadero rostro. No el del entretenimiento, no el de la suerte, el de una maquinaria diseñada para hacerte confundir esperanza con dependencia. Y ese descubrimiento puede cambiarlo todo. Parte 2. Hay una escena que se repite más de lo que la gente admite. Alguien pierde. Mira la pantalla, aprieta los labios, se promete parar, incluso siente ese vacío áspero en el pecho que aparece cuando la realidad golpea. Y sin embargo, minutos después vuelve. No porque sea débil, no porque no entienda lo que está pasando. Vuelve porque el juego ya logró instalar una idea tramposa, que el dolor se puede corregir desde el mismo lugar donde nació. Ese es uno de los engaños más brillantes de la apuesta. Te hiere y luego se ofrece como anestesia. Te empuja al borde y después te susurra que todavía hay una salida si insistes un poco más. Es un mecanismo perverso, porque convierte la causa del sufrimiento en la supuesta solución. Y cuando una persona cae ahí, empieza a girar en círculos sin notar que cada vuelta la deja más cansada, más confundida, más lejos de sí misma. La dependencia no llega con cadenas, llega con excusas razonables. Solo quiero recuperarme. Hoy tuve mala suerte. La próxima la pienso mejor. No puede salir mal otra vez. Son frases pequeñas, casi inofensivas, pero juntas construyen una prisión mental muy sólida. No hace falta tocar fondo para estar atrapado.
A veces basta con que una parte de tu cabeza ya no pueda soltar la idea del próximo intento. Y ahí es donde el juego gana incluso cuando tú no estás apostando. Gana cuando te roba atención, cuando conviertes una caminata, una cena o una mañana de trabajo en un espacio invadido por probabilidades, marcadores y cuentas mentales. Gana cuando tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente sigue encerrada en la última pérdida o en la próxima apuesta. Porque la verdadera captura no ocurre en la billetera, ocurre en el foco. Lo más inquietante es que muchas personas siguen llamando libertad a ese estado. Dicen, apuesto porque quiero. Pero querer algo no siempre significa elegirlo libremente. A veces significa haber sido entrenado para necesitar la ilusión que produce. Y el juego trabaja justo ahí, no te obliga, te seduce, no te persigue, te espera, no te grita, te habla con la voz de tus propias ganas. Por eso cuesta tanto verlo como enemigo, porque rara vez se presenta como una amenaza, se presenta como una oportunidad. Pero una oportunidad real no te deja peor cada vez que la tomas. Una oportunidad real no te vacía por dentro mientras te promete plenitud. Una oportunidad real no necesita que ignores la evidencia para seguir creyendo en ella. El juego sí. Necesita que recuerdes una victoria y olvides 100 derrotas. Necesita que conviertas una excepción en promesa. Necesita que confundas posibilidad con destino. Y cuando por fin alguien se detiene a mirar todo el mecanismo, descubre algo incómodo. Nunca estuvo persiguiendo dinero solamente. Estuvo persiguiendo una sensación, la descarga, el suspenso, el segundo en que todo parece posible. Ese instante en el que la vida por un momento deja de sentirse plana. El problema es que esa intensidad tiene un costo altísimo y se cobra después, en silencio, cuando la pantalla se apaga y regresa el peso de lo real. Ahí empieza una verdad difícil, pero liberadora. No extrañas ganar, extrañas dejar de sentirte mal durante unos minutos. Y entender eso cambia el mapa completo. Parte 3. Casi nadie se engancha por una derrota. Se engancha por una promesa. A veces es una ganancia temprana, una racha inesperada o una noche en la que todo parece alinearse de manera absurda. El juego sabe que no necesita darte demasiado, solo necesita darte lo suficiente para que tu memoria fabrique una leyenda. Desde entonces ya no persigues un resultado, persigues el recuerdo de lo que sentiste aquella vez. Ese es el verdadero poder del premio grande, no el dinero, sino la ficción que instala. Porque desde ese momento comienza a crecer una idea silenciosa y peligrosísima. Si pasó una vez, puede volver a pasar. Y aunque esa frase parezca lógica, en el mundo de la apuesta funciona como un hechizo. Te hace mirar el pasado como si fuera una señal del futuro. Convierte una casualidad en una especie de destino pendiente. Te convence de que no estás atrapado, sino a punto de acertar. Pero la mente humana tiene una debilidad. No recuerda con justicia, recuerda con emoción. Una victoria aislada puede quedarse brillando durante meses, incluso años, mientras decenas de pérdidas se vuelven borrosas, justificables o directamente invisibles. Así nace una narrativa falsa. No la de alguien que está perdiendo, sino la de alguien que todavía no encontró su momento definitivo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque transforma el fracaso en espera. El problema es que vivir esperando el golpe de suerte no es vivir, es quedar suspendido, es postergar decisiones, tranquilidad y dignidad por una escena imaginaria donde todo se arregla de una vez. Algunas personas no persiguen una apuesta, persiguen una redención mágica. Quieren que una victoria borre errores, tape deudas, limpie culpas, repare discusiones, restaure autoestima. Quieren que un número haga el trabajo que solo puede hacer un cambio profundo de vida. Y eso nunca ocurre. Cuando llega el premio, si llega, no destruye el mecanismo, lo fortalece, le da combustible, le da prestigio, lo convierte en prueba viva de que valía la pena insistir. Entonces la persona no sale, entra más hondo. Porque ahora ya no apuesta pese al daño, apuesta con una justificación perfecta. Viste que sí se podía. Y esa frase, tan celebrada desde afuera, puede ser una condena desde adentro. La gran mentira no es que todos pueden ganar. La gran mentira es creer que ganar te salva. No te salva de la ansiedad, porque querrás repetirlo. No te salva del miedo, porque no querrás perder lo conseguido.
No te salva de la obsesión, porque ahora tendrás una historia gloriosa que defender. En muchos casos, el premio no es la salida de la jaula, es el candado más brillante. Por eso hay personas que perdieron mucho después de haber ganado. Porque la victoria les enseñó a confiar en el veneno. Les hizo pensar que el problema era la cantidad, el momento o la estrategia, cuando en realidad el problema estaba en la relación misma con la apuesta. Una relación fundada en la fantasía de que la próxima vez sí traerá algo definitivo. Pero nada definitivo nace de un mecanismo que vive de repetirse. Y cuando entiendes eso, la gran pregunta deja de ser cuánto podrías ganar. Empieza a ser cuánto te está costando seguir creyendo. Parte 4. La cárcel más eficaz no tiene barrotes, tiene pensamientos, tiene rituales, tiene pequeñas conversaciones internas que suenan razonables, incluso maduras, pero que en el fondo solo sirven para empujar un día más la misma rueda. Ahí es donde la apuesta se vuelve especialmente peligrosa, cuando deja de parecer una conducta y empieza a funcionar como una lógica. No voy a descontrolarme, solo una jugada. Hoy sí tengo claro el límite. Si gano, salgo. Si pierdo, también. La mente repite estas fórmulas con la convicción de quien por fin aprendió a dominar la situación. Pero la trampa no está en la falta de inteligencia, está en creer que se puede negociar sanamente con algo diseñado para mantenerte ahí. Es como entrar al mar durante una tormenta jurando que esta vez solo vas a mojarte los pies. El problema no es tu intención, el problema es la fuerza del agua. Quien apuesta de forma compulsiva no suele vivir en paz entre apuesta y apuesta. Vive en una tensión rara, como si siempre hubiera una puerta entreabierta en la cabeza. Está el impulso, la memoria, la fantasía, el cálculo, la culpa, el intento de autocontrol, todo convive al mismo tiempo. Por eso cansa tanto, no porque jugar sea agotador, sino porque pensar alrededor del juego consume una energía inmensa. La mente no descansa cuando está atrapada en una negociación permanente consigo misma, y esa fatiga produce algo todavía más cruel. Empieza a debilitar la imagen que la persona tiene de sí misma. Ya no se ve como alguien que está enfrentando un problema, se ve como alguien defectuoso, inestable, fallado. Promete y no cumple, borra límites que ella misma escribió horas antes, se mira con desprecio. Y ese desprecio, lejos de ayudar, alimenta otra vez la necesidad de escapar. Así, el ciclo se cierra con una precisión brutal. Apuesto porque me siento mal, y me siento peor porque aposté. Pocas trampas son tan humillantes como esa, porque además aíslan. La persona piensa que nadie entendería lo absurdo de su conducta. Se vuelve experta en ocultar, minimizar, cambiar de tema, poner cara de normalidad. Pero por dentro vive una guerra diminuta y constante, una guerra sin testigos, donde cada recaída parece confirmar la peor sospecha: no puedo conmigo. Sin embargo, esa conclusión también es falsa. El problema no es que no puedas contigo, el problema es que intentas resolver con disciplina una manipulación que primero debe ser desenmascarada. La fuerza de voluntad sola suele llegar tarde, cuando la ilusión ya está instalada. Antes de pedirte resistencia, necesitas verdad. Necesitas ver que el juego no te está ofreciendo una salida elegante, una diversión inocente o una segunda oportunidad. Te está ofreciendo más de la misma confusión que te tiene agotado. Y en el momento en que esa confusión se aclara, la cárcel mental pierde parte de su poder. No desaparece de golpe, pero se agrieta. Ya no parece un deseo tan legítimo, ya no parece una necesidad tan natural. Empieza a verse como lo que es, una estructura de pensamientos repetidos que se sostuvo mientras nadie la cuestionaba de raíz. La libertad no empieza cuando ya no sientes impulso, empieza cuando dejas de respetarlo como si dijera la verdad. Parte 5. Muchos creen que apuestan porque les gusta. Pero si uno rasca un poco más profundo, descubre algo incómodo. La mayoría no vuelve por placer puro, sino por alivio. Y el alivio es un maestro peligrosísimo, porque puede disfrazar cualquier cadena de refugio. Después de una pérdida aparece la tensión. Después de la tensión, el impulso. Y después del impulso, la fantasía de que apostar otra vez va a ordenar algo por dentro. No necesariamente las cuentas, a veces ni siquiera el orgullo.
Solo esa incomodidad insoportable, de sentirse incompleto, inquieto, alterado. Entonces la persona vuelve a apostar no para disfrutar, sino para dejar de sentir, para anestesiar el ruido. Eso explica por qué tanta gente juega incluso cuando ya no se divierte. La diversión fue la excusa inicial. Lo que queda después es otra cosa, una especie de mantenimiento emocional, como quien aprieta un botón para apagar una alarma interna durante unos minutos. El problema es que esa calma tiene truco. No nace de resolver el malestar, nace de interrumpirlo momentáneamente. Y cuando el efecto pasa, vuelve todo junto, a veces multiplicado. Es un alivio carísimo, porque no solo dura poco, también enseña algo devastador, que cada vez que te sientes mal, ahí hay un lugar donde puedes ir a taparlo. Así, la apuesta deja de ser un evento aislado y se convierte en una respuesta automática al aburrimiento, a la frustración, a la bronca, al cansancio, a la tristeza. Ya no hace falta una razón espectacular, basta con no querer habitar el propio estado emocional. Ahí, el juego ocupa un lugar que nunca debió tener. Se vuelve un regulador falso, una muleta emocional, un parche rápido para molestias profundas. Y cuando algo empieza a cumplir esa función, soltarlo asusta, porque pareciera que no solo dejas una costumbre, dejas tu manera de soportarte. Pero esa sensación también engaña. No es que el juego te ayude a soportarte, es que te fue entrenando para que olvidaras que puedes atravesar el malestar sin entregarte a él. Te hizo creer que la incomodidad es una emergencia, que la ansiedad es una orden, que el impulso exige respuesta inmediata. Y no, molesta sí, sacude sí, pero no manda, no define, no gobierna a menos que lo trates como un jefe. Mucha gente recae porque interpreta el deseo de apostar como una prueba de que todavía lo necesita. En realidad, muchas veces es solo la señal de un circuito aprendido, un camino mental demasiado transitado. El cuerpo y la cabeza reconocen la ruta y empujan hacia ahí por costumbre, no por verdad. La diferencia es enorme, porque si fuera una necesidad real no habría salida. Pero si es un hábito reforzado por alivios breves, entonces puede desmontarse. Y desmontarlo empieza con una idea simple aunque incómoda. Ese alivio que tanto persigues no es paz, es pausa, no es solución, es suspensión, no es descanso, es una tregua pagada con intereses emocionales altísimos. Cuando por fin lo ves así, apostar deja de parecer un consuelo. Empieza a parecer lo que siempre fue, una manera sofisticada de empeorar el dolor mientras promete apagarlo. Parte 6. Hay un momento silencioso en toda dependencia. No ocurre cuando alguien apuesta por primera vez. Ocurre cuando empieza a decirse a sí mismo una frase que parece inocente, pero lo cambia todo. Yo soy así. A partir de ahí, el problema ya no es una conducta, es una identidad. Siempre fui impulsivo. Tengo una personalidad adictiva. No sirvo para controlar estas cosas. Esto me puede más que yo. Son frases pesadas, se pegan a la piel, y cuanto más se repiten, más difícil resulta imaginar un futuro distinto. Porque si el juego es algo que haces, puedes dejar de hacerlo. Pero si el juego ya forma parte de quién eres, entonces cada intento de salida se siente artificial, como si estuvieras traicionando una versión conocida de ti mismo, incluso aunque esa versión te haga daño. La dependencia ama ese terreno. Le conviene que no te veas atrapado en un mecanismo, sino definido por una etiqueta. Porque las etiquetas quitan movimiento, te congelan en una historia, te empujan a interpretar cada caída como destino y cada impulso como una prueba definitiva de que nunca vas a cambiar. Así, la persona no solo lucha contra el hábito, lucha contra una biografía entera que ya escribió en su cabeza. Pero ninguna persona nació apostando, ninguna vino al mundo necesitando cuotas, ruletas o combinadas para sentirse viva. Todo eso se aprendió, se asoció, se repitió, se reforzó. Y lo que se aprende también puede desarmarse, no con magia, no de un modo teatral, pero sí con una claridad que permite recuperar distancia. La clave está en dejar de hablar del juego como si fuera tu esencia y empezar a verlo como una estructura que se ocupó, con acento agudo espacio, y ahora puede ser removida. Ese cambio de mirada parece pequeño, pero es enorme, porque modifica el tono interno. Ya no dices soy un desastre, empiezas a decir caí en una trampa. Ya no dices esto me define, dices esto me condicionó. Y cuando cambia el lenguaje, cambia también el margen de acción.
La vergüenza pierde un poco de fuerza, la culpa deja de ser identidad y vuelve a ser señal. Y desde ahí se puede construir algo más firme que el simple arrepentimiento, una nueva forma de entenderse. Además, hay algo profundamente injusto en reducir a una persona a su peor repetición. Quien apuesta compulsivamente no es solo alguien que pierde dinero o rompe promesas, también es alguien que probablemente estuvo buscando alivio, escape, control o una forma de no derrumbarse. Eso no justifica el daño, pero sí lo vuelve comprensible. Y lo comprensible se puede trabajar. Lo monstruoso, en cambio, solo se esconde. Por eso, salir de la apuesta implica también rescatar la identidad que quedó tapada por el hábito, la del que puede aburrirse sin huir, la del que puede sentir ansiedad sin obedecerla, la del que puede fracasar sin ir a comprar una fantasía urgente, la del que puede reconstruirse sin convertir cada herida en una excusa para volver. No eres la voz que te empuja a apostar, no eres el impulso, no eres la recaída. Eres la persona que quedó demasiado tiempo conviviendo con una mentira insistente, y esa mentira puede perder tu nombre. Parte 7. La mayoría calcula mal el daño del juego, porque mira solo el dinero. Hace cuentas, suma pérdidas, recuerda préstamos, repasa cifras con horror. Y sí, el golpe económico puede ser devastador. Pero si el análisis termina ahí, queda incompleto. Porque lo que la aposta devora con más constancia no siempre aparece en un extracto bancario. A veces se lleva cosas más delicadas: atención, presencia, paciencia, credibilidad, tiempo sobre todo. Horas que parecían pequeñas y terminaron convirtiéndose en años partidos. Minutos muertos antes de dormir que se volvieron madrugadas. Esperas en el trabajo que derivaron en apuestas rápidas. Fines de semana enteros mentalmente secuestrados por partidos que ya no se veían por gusto, sino por tensión. El juego no roba de golpe, va vaciando por cucharadas. Y cuando uno mira atrás, descubre que no perdió solo dinero, perdió escenas de su propia vida. También se erosiona la forma de estar con otros. La persona puede seguir sentándose a la mesa, contestando mensajes, sonriendo en reuniones. Pero una parte de su energía ya no está disponible. Está absorbida por cálculos, culpas, secretos o urgencias. Los vínculos sienten esa ausencia, aunque no sepan nombrarla. Se percibe una desconexión rara, una irritabilidad que aparece sin motivo aparente, una mirada que está y no está. El juego no necesita aislarte físicamente para apartarte, le alcanza con volverte intermitente. Y después está la credibilidad, ese capital invisible que tarda años en construirse y minutos en agrietarse. Promesas incumplidas, versiones a medias, explicaciones torcidas, llamadas evitadas, excusas que se repiten con detalles distintos. No siempre hay grandes mentiras espectaculares, a veces alcanza con una suma de pequeños desvíos, para que los demás empiecen a notar que algo no encaja. Y cuando la confianza se resquebraja, el dolor no queda solo afuera, también altera la manera en que uno se mira en el espejo. Porque nadie disfruta convertirse en alguien de quien desconfían. Nadie sueña con vivir calculando qué contar, qué ocultar, qué justificar. Esa vida en estado de edición permanente desgasta muchísimo. Hace que incluso los momentos tranquilos tengan un fondo de tensión. Como si la paz ya no fuera un lugar natural, sino una escenografía frágil que puede caerse con cualquier pregunta incómoda. Lo más brutal es que muchas personas no perciben este saqueo mientras ocurre. Siguen creyendo que todo se arreglaría si un día recuperaran el dinero. Pero aunque eso pasara, seguiría pendiente lo más importante: recuperar el tiempo mental, la calidad de presencia, la palabra, la calma, la posibilidad de estar entero en un momento sencillo, sin que una parte de la cabeza quiera escapar hacia una apuesta. Ahí aparece una verdad dura pero limpia. El juego no solo quita lo que tienes, también debilita la manera en que habitas tu vida. Y cuando alguien comprende eso a fondo, empieza a preguntarse cuánto de sí mismo todavía quiere salvar. Parte 8. Una de las fantasías más resistentes del apostador es la del control. Cambian los nombres, cambian los rituales, cambian las plataformas, pero la ilusión es siempre parecida. Si lo hago mejor, si pienso más, si espero el momento exacto, esta vez no será azar. Esta vez habrá método. Y así nacen estrategias, sistemas, combinaciones,
horarios ideales, cábalas privadas y teorías personales construidas con una seriedad casi científica. El problema no es que la persona sea ingenua. El problema es que el cerebro odia sentirse a merced de lo imprevisible. Entonces fabrica patrones, conecta puntos sueltos, le da significado a coincidencias, convierte una racha en tendencia, una intuición en talento, un presentimiento en herramienta. Todo para escapar de una verdad insoportable, que en el corazón de la apuesta sigue mandando aquello que no controlas. Y sin embargo, la ilusión de control resulta tan seductora que mucha gente prefiere seguir afinando el método antes que cuestionar la práctica. Si pierde, no piensa, esto es una trampa, piensa, todavía no encontré la forma correcta. Ese desplazamiento es decisivo, porque permite soportar golpes enormes sin desmontar la fe en el sistema. La culpa se dirige a la ejecución, nunca al juego mismo. Entré mal, me apuré, no respeté mi plan, la próxima voy a ser más frío. Y así el mecanismo queda a salvo. A simple vista parece disciplina, en el fondo suele ser subordinación elegante. Lo más curioso es que este espejismo produce una sensación de superioridad. La persona ya no se ve como alguien impulsivo, sino como alguien que estudia, observa, detecta valor, entiende el timing. Se siente distinta del jugador común. Cree que los otros se hunden por emoción, mientras ella tiene criterio. Esa identidad inteligente es peligrosísima, porque vuelve más difícil aceptar que también está dentro de la misma rueda. No importa cuántas estadísticas mires si el efecto psicológico sigue siendo el mismo. No importa cuántos análisis hagas si una pérdida te arrastre a perseguir recuperación. No importa cuán sofisticado suene el método si dependes emocionalmente del resultado. El problema nunca fue solo técnico, fue mental. Fue la necesidad de hacerle creer a tu dolor que podía domesticarse apostando con más prolijidad. Además, el control verdadero tiene una señal clarísima: te permite irte en paz. Si una actividad necesita que estés constantemente probando, corrigiendo, insistiendo y volviendo para demostrar que ahora sí la dominas, tal vez no la controlas. Tal vez la estás orbitando. Tal vez sigues atrapado en una relación donde cada supuesto aprendizaje sirve solo para justificar una nueva exposición. Aceptar esto puede doler, porque obliga a soltar una fantasía prestigiosa, la de ser el que descubrió el código, el que sí sabe, el que no depende de la suerte como los demás. Pero también libera, porque cuando cae el mito del control, cae con él una carga inmensa. Ya no tienes que seguir perfeccionando una trampa. Ya no tienes que estudiar tu propia caída como si fuera un proyecto de mejora continua. A veces, madurar no consiste en aprender a jugar mejor. Consiste en dejar de llamar habilidad a una forma refinada de seguir perdiendo libertad. Parte 9. Todo cambio real tiene un instante extraño. No siempre dramático, no siempre visible. A veces no hay una gran catástrofe ni una escena de película. A veces solo aparece una grieta en el relato que la persona llevaba años contándose. Una frase que ya no convence, una excusa que suena hueca, una apuesta que, incluso antes de hacerse, ya se siente triste. Y en ese momento algo empieza a ceder. Ese quiebre importa, porque hasta entonces el juego vivía protegido por una narrativa. Todavía puedo. No es tan grave. Sé lo que hago. Cuando quiera, paro. La persona no necesitaba probar que esas frases fueran ciertas. Le bastaba con repetirlas para seguir avanzando. Pero llega un día en que la repetición deja de hipnotizar. Y ahí asoma la verdad con una crudeza incómoda. No estoy persiguiendo una solución. Estoy obedeciendo un circuito. No es agradable verlo. De hecho, suele ser doloroso. Porque junto con la claridad aparece el duelo. El duelo por el tiempo perdido, por el dinero, por la confianza rota, por las noches en vela, por la versión de uno mismo que se fue encogiendo entre excusas. Ver la trampa no produce euforia inmediata. Muchas veces produce tristeza. Una tristeza limpia, seca, sin espectáculo. La tristeza de admitir que durante mucho tiempo se alimentó una esperanza falsa. Pero esa tristeza tiene algo valioso, no miente. A diferencia del entusiasmo de la apuesta, no promete milagros.
solo muestra lo que hay. Y justamente por eso puede convertirse en un punto de apoyo mucho más sólido que cualquier arrebato de motivación. Porque el cambio duradero rara vez nace de la exaltación. Nace de una lucidez que ya no afecta seguir maquillando lo evidente. En ese punto, la persona empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Ve cómo el impulso aparece siempre vestido de urgencia. Ve cómo cada recaída venía precedida por una conversación interna casi idéntica. Ve cómo la supuesta libertad de jugar escondía una dependencia de sensaciones muy específicas. Y al verlo repetirse con tanta claridad, el mecanismo pierde prestigio. Ya no parece una aventura, parece una coreografía gastada. Eso no significa que todo se resuelva de inmediato. Significa algo más importante, que por primera vez la mente empieza a dejar de romantizar aquello que la estaba consumiendo. El brillo baja, el mito se agrieta, la promesa deja de sonar noble. Y aunque el hábito todavía pueda empujar, ya no empuja desde el mismo lugar. Ahora choca contra alguien que empieza a reconocerlo. Ese reconocimiento es decisivo, porque no se trata solo de decir, quiero dejar. Mucha gente quiso dejar 1000 veces. Se trata de ver por qué seguir ya no tiene sentido ni siquiera en la fantasía. Se trata de que el juego empiece a perder autoridad emocional, de que deje de parecer una opción secreta, intensa o reparadora y empiece a verse como un mecanismo cansado, repetitivo y destructivo. Ahí nace el verdadero punto de quiebre. No cuando prometes, no cuando te culpas, no cuando tocas fondo, sino cuando por fin dejas de admirar aquello que te estaba hundiendo. Parte 10. Una de las pruebas más silenciosas al dejar de apostar no es resistir el impulso, es resistir la nostalgia. Porque cuando una persona empieza a salir, la mente no siempre recuerda con honestidad, a veces selecciona, edita, embellece, borra la resaca emocional y deja solo la chispa, el suspenso, la intensidad, la idea de que había algo vivo ahí que ahora falta. Ese recuerdo maquillado es peligroso. No llega como una orden brutal, llega como una melancolía seductora. Tampoco era tan terrible, había momentos buenos, extraño esa adrenalina. Y como la memoria habla con tono íntimo, cuesta discutirle, parece una verdad personal, profunda, pero muchas veces no es más que una trampa final del mismo mecanismo, hacerte añorar lo que te estaba vaciando. Para no caer ahí, hace falta una mirada adulta sobre el pasado, no una mirada cruel, sino precisa. Sí, había intensidad, sí, había expectativa, sí, por momentos podías sentirte electrizado, absorbido, completamente enfocado. Pero la pregunta importante no es cómo te sentías durante esos segundos, la pregunta es qué precio tenían. ¿Qué venía después? ¿Qué versión de ti dejaban sobre la mesa cuando el ruido se iba? La nostalgia se alimenta de fragmentos, toma una escena brillante y la separa de todo lo demás. Olvida la culpa, el cansancio, la irritabilidad, el vacío, las promesas de madrugada, la tensión en el cuerpo, la atención secuestrada. Olvida incluso algo esencial, que gran parte de esa emoción no era placer, era ansiedad activada, era miedo vestido de entretenimiento. Era alivio anticipado, no felicidad verdadera. Distinguir eso cambia mucho, porque entonces dejas de pensar estoy perdiendo algo valioso y empiezas a entender estoy dejando de confundir intensidad con bienestar. No todo lo que acelera el pulso mejora la vida, no todo lo que interrumpe el aburrimiento merece quedarse. A veces una experiencia se siente poderosa precisamente porque está tocando zonas frágiles, no porque te haga bien. Salir sin nostalgia no significa odiar el pasado ni fingir que nunca hubo atractivo. Significa no mentirte sobre el balance completo. Significa dejar de rendir homenaje a una dinámica que te cobraba demasiado por darte demasiado poco. Significa entender que lo que parecía brillo muchas veces era fricción, lo que parecía emoción era desgaste, lo que parecía libertad era una forma elegante de seguir atado. Y entonces ocurre algo interesante. La ausencia de apuesta ya no se siente como vacío, sino como espacio. Espacio mental, espacio de tiempo, espacio para volver a experimentar placeres menos estridentes, cosas que no exijan deuda emocional posterior, cosas que no pidan esconderte, justificarte ni apostar otra vez para sostenerse. La nostalgia pierde fuerza cuando el recuerdo deja de estar editado, porque nadie extraña una jaula cuando por fin deja de verla iluminada. Parte 11.
Hay una idea equivocada sobre la libertad. Mucha gente piensa que ser libre es poder hacer algo cuando quiera. Pero en temas como la apuesta, esa definición se queda corta. Porque si cada vez que puedes hacerlo, terminas atrapado en la misma rueda, eso no se parece mucho a la libertad. Se parece más a una puerta siempre abierta hacia el mismo encierro. La libertad real empieza de otra manera. Empieza cuando una persona recupera la capacidad de estar en su propia vida, sin necesitar escapes constantes, cuando puede aburrirse sin desesperarse, cuando puede sentir ansiedad sin obedecerla, cuando un mal día deja de transformarse automáticamente en una excusa para buscar una descarga. Eso no suena tan espectacular como un premio grande, pero vale infinitamente más. Devuelve soberanía. Y la soberanía cambia escenas muy simples. Volver a mirar un partido sin cargarlo de destino. Usar el teléfono sin sentir que es una máquina de tentaciones. Dormir sin repasar pérdidas o planes de recuperación. Hablar con alguien y estar verdaderamente ahí. Cobrar dinero y no sentir que parte de ese ingreso ya fue marcado por una urgencia secreta. Son cosas pequeñas, sí, pero justamente por eso importan tanto. La vida real está hecha de pequeñas cosas recuperadas. También cambia la relación con uno mismo. Cuando el juego se debilita, baja el ruido interno. Ya no hace falta negociar a cada rato, prometer, corregir, ocultar o empezar de cero todos los lunes. La cabeza deja de funcionar como una sala de juicio permanente. Y en ese silencio nuevo puede aparecer algo que durante mucho tiempo estuvo tapado. El respeto propio. No el orgullo inflado, no la euforia de ahora sí puedo con todo, sino una sensación más sobria y fuerte, la de volver a ser alguien en quien se puede confiar. Ese punto es clave, porque mucha gente busca dejar de apostar para recuperar dinero, pareja, estabilidad o sueño. Todo eso importa, pero hay algo todavía más profundo. Dejar de vivir dividido, dejar de ser una persona en la superficie y otra en secreto, dejar de sentir que siempre hay una versión tuya corrigiendo los daños de la otra. La libertad une, la dependencia fragmenta, y cuando esa unidad empieza a reconstruirse, cambian incluso los deseos. Ya no atrae tanto la idea del golpe salvador. Empiezan a valer más las cosas lentas, consistentes, respirables. El progreso deja de ser sinónimo de intensidad y se vuelve sinónimo de solidez. Tal vez desde afuera no parezca épico, pero por dentro se siente enorme, porque no depende de un azar favorable, depende de una decisión sostenida por comprensión. Eso es lo más esperanzador de todo. La salida no exige convertirse en otra especie de persona. Exige dejar de alimentar el mecanismo que te alejaba de ti. Nada más y nada menos. La libertad no hace ruido, no parpadea, no promete milagros, pero cuando llega, hay una señal inconfundible. Por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitas apostar para sentir que tu vida puede empezar a mejorar. Parte 12. Al final, el juego nunca fue solo el juego. No eran solo números, cuotas, pantallas, fichas o resultados. Todo eso era la superficie. Debajo había otra historia. La necesidad de creer que una sacudida externa podía arreglar un desorden interno. La esperanza de que un instante de suerte corrigiera el peso acumulado de muchas decisiones, muchas heridas, mucho cansancio. Durante demasiado tiempo, la apuesta se presentó como una puerta, y costó ver que en realidad era un pasillo que siempre llevaba al mismo lugar. Pero llega un momento en que esa arquitectura se derrumba. No porque la persona se vuelva perfecta, no porque desaparezca mágicamente toda tentación, no porque la vida de pronto se vuelva fácil. Se derrumba porque la mentira central pierde su fuerza, porque ya no convence, porque la promesa deja de sonar brillante y empieza a sonar vacía. Y cuando eso ocurre, algo profundamente importante se acomoda por dentro. El juego ya no ocupa el lugar de lo deseable. Puede seguir existiendo afuera, puede seguir llamando, puede seguir mostrándose como antes, pero adentro cambió el significado. Y cuando cambia el significado, cambia el vínculo. Ese es el verdadero giro. No abandonar una costumbre a la fuerza, sino desmontar el hechizo. Dejar de mirar la apuesta como premio, escape o identidad. Verla, por fin, como una maquinaria que se alimentaba de tu atención, tu ansiedad y tus fantasías. Verla sin música, sin brillo, sin excusas. Y al verla así, dejar de temer tanto la idea de vivir sin ella. Porque vivir sin apuesta no es vivir sin emoción.
es vivir sin persecución. No es resignarse a una vida gris, es dejar de entregar energía a una promesa hueca para poder invertirla en algo que sí devuelve. Tu tiempo, tu claridad, tu palabra, tu descanso, tu presencia, tu capacidad de construir, aunque sea lento, algo que no dependa del azar para mantenerse en pie. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que dejar de apostar significaba perder una fuente de placer, de intensidad o de esperanza. Pero la verdad es otra. Lo que pierdes es una trampa. Lo que se cae es una ilusión. Lo que termina no es la posibilidad de vivir algo grande, sino la costumbre de cambiar tu paz por un espejismo breve. Y entonces empiezas a entender que la libertad no tiene el brillo del casino, ni la velocidad de una cuota en movimiento. Tiene otra textura, más silenciosa, más limpia, más adulta. La textura de una vida que ya no necesita jugarse entera cada vez para sentir algo. Si llegaste hasta aquí, la pregunta ya no es si el juego te dio alguna vez momentos intensos. La pregunta es si quieres seguir pagando con tu vida por ellos. Porque nadie recupera su paz ganándole a la trampa. La recupera cuando deja de creer que la trampa tiene algo valioso para ofrecer. Y ese puede ser el principio de todo.